Hola, ¿qué hay? Vamos a ir haciendo ejercicios del campo eléctrico. Aquí vamos a introducir un concepto nuevo que es el de flujo, ¿vale? Flujo eléctrico. Bueno, dice que consideremos un campo eléctrico uniforme de 2 kilonewton partido por coulombio por el vector unitario I. Nos lo dan en forma vectorial. Entonces nos dicen que cuál es el flujo de este campo que atraviesa un cuadrado de 10 centímetros de lado cuyo plano es paralelo al plano IZ. Bueno, vamos a dibujar el sistema, un sistema de referencia, un sistema de ejes cartesiano, que sería este, que estoy dibujando ahora mismo. Este que hay aquí es el eje X, este sería el eje Y o griega o y este sería el eje Z. Pues bien, el vector intensidad de campo estaría dirigido en el eje X, ya que estaría la única componente de ese vector estaría en el eje X, dado que este sería el vector unitario que nos daría su dirección, y en el sentido positivo. Vamos a dibujarlo, sería un vector, vamos a dibujarlo como este que estoy dibujando aquí, ¿vale? Un vector que va desde aquí a aquí. Este sería el vector intensidad de campo y que sería el 2 kilonewton partido por coulombio. Bueno, la I tendría que estar ahí, ¿vale? 2 por el vector unitario I y la unidad es el kilonewton partido por coulombio. Bien. Luego nos dice que calculemos cuál es el flujo. Vamos a ver, que atraviesa un cuadrado de 10 centímetros. El flujo se define, bueno, vamos a dibujar primero esa superficie, vamos a dibujar ese cuadrado. Este cuadrado, ¿vale? Sería paralelo al eje, al plano IZ. O sea, el plano IZ sería el plano de la pantalla, ¿vale? Pues sería paralelo, ¿vale? A ese plano. Vamos a suponer que fuese este que hay aquí. Entonces veis que la intensidad de campo atraviesa, ¿vale? A ese plano, a ese cuadrado. Entonces lo que quiero que tengáis en cuenta, en primer lugar, es, o vamos a ver, la definición de flujo, que lo vamos a designar por esta letra. Y el flujo se define como el producto escalar. El flujo se define como el producto escalar de la intensidad de campo por el vector superficie. El vector superficie es un vector que es siempre perpendicular a dicha superficie. Entonces esto, al ser un producto escalar, lo puedo, por definición, lo podemos expresar como el módulo de la intensidad de campo por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo que forman la intensidad de campo y el vector superficie. Bueno, veis que aquí la intensidad de campo, que es el vector que actualmente está representado, con el vector superficie, que sería un vector S, que es perpendicular a este cuadrado que hay aquí, ¿vale? Forman un ángulo de 0 grados. O sea que este ángulo sería 0 grados, por lo que el coseno de 0 grados es 1. O bien, para calcular el flujo, lo único que tengo que hacer es multiplicar el módulo de E, el módulo de esta intensidad de campo, veis que es 2 kilonewton partido por coulombio, pues 2 por 10 elevado a 3 newton partido por coulombio por el módulo de la superficie, del vector superficie. El módulo de un vector superficie coincide con el área de esa superficie, como es un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros de lado, ¿vale? Centímetros, pues el área será 10 por 10. Lo vamos a pasar a metros, sería 0,1 metro por 0,1.
sería 0,1 al cuadrado, ¿vale? Por el coseno de 0, que es 1. Bueno, si realizamos esa operación, nos da un valor de 20. 20. La unidad del flujo eléctrico sería Newton por metro cuadrado partido por coulombio. Este sería el apartado A. El apartado B pide el flujo que atraviesa el mismo cuadrado si la normal a su plano forma un ángulo de 30 grados con el eje X. O sea, lo que me están diciendo es que la normal a su plano es S, el vector S, la dirección del vector S. Dice que forma un ángulo de 30 grados. Aquí ya no es 0 grados, sino 30. El flujo sería el módulo de E por el módulo de S por el coseno de 30 grados. ¿Vale? El flujo sería E, que sería 2 por 10 elevado a 3 por 0,1 al cuadrado por el coseno de 30. El flujo, por tanto, será, eso nos daría 17,3. 17,3 newton por metro cuadrado partido por coulombio. Veis que el flujo ha disminuido. Vale, hasta luego.